El Ara llevaba 6 meses vistiendo el negro de la pena, un luto tan asfixiante como el aire estancado en su antigua casa. La muerte de su esposo, un piloto de carga llamado Ciro, había dejado un vacío que ni las paredes ni los recuerdos podían llenar. La ciudad solo le ofrecía ecos de su risa y la piedad incómoda de sus vecinos. Por eso, cuando vio el anuncio en un tablón descolorido, sintió un extraño tirón: antigua aeronave militar, lote privado, barata. La aeronave, conocida localmente como el Cóndor Solitario, era un gigante oxidado de la era de la Guerra Fría, un Ilyushin Il-76 que parecía haber aterrizado en el páramo polvoriento a las afueras de Puerto Cisnes y simplemente se había quedado allí, varado en la inmensidad. La gente del pueblo lo temía. Decían que el avión había sido forzado a aterrizar después de un accidente que había cobrado la vida de su tripulación y que los espíritus de los pilotos aún navegaban en sus pasillos oscuros. Lo llamaban el avión maldito. Pero para el Ara, viuda de un hombre que amaba el cielo, un avión abandonado no era un fantasma, sino un refugio. Era la única forma de sentirse cerca de Ciro sin el peso del pasado. Compró el terreno y la chatarra metálica por una miseria. La carcasa del cóndor era imponente, su tren de aterrizaje, hundido a medias en la tierra rojiza, le daba un aspecto de bestia herida. El interior estaba devastado, asientos rotos, paneles desprendidos y un olor penetrante a combustible viejo y humedad. El Ara no se inmutó. La primera noche durmió en el suelo de la cabina, bajo un techo de estrellas rotas, y por primera vez en meses, no lloró. Encontró una paz peculiar en el aislamiento. Sabía que la gente la consideraba excéntrica, quizás incluso loca, pero a ella no le importaba. Mientras reparaba las primeras ventanas y sellaba las compuertas, se dio cuenta de que su verdadero luto no era por Ciro, sino por la vida que habían perdido. El cóndor era su ancla al futuro. Durante las primeras semanas, su rutina se centró en la limpieza y la reparación. Consiguió un pequeño generador, lo que le permitió tener una bombilla colgante en el área de la cocina improvisada. Los días se iban en lijar metal, aplicar pintura antioxidante y reemplazar los viejos paneles de tela por madera contrachapada que le había regalado un chatarrero local. Poco a poco, la zona de carga comenzó a parecer menos una cueva y más un hogar, un capullo dentro de un esqueleto de avión. Ella se había propuesto transformar la aeronave en un hogar único y habitable. La cabina, que alguna vez fue el centro de mando, se convertiría en su estudio, el área de carga, en su sala principal y dormitorio. Era un trabajo monumental, y la fatiga física era un bienvenido alivio para su mente. Se permitió pequeños lujos, como colocar una pequeña hamaca en la sombra proyectada por la cola del avión y leer en las tardes. Una noche, mientras el generador zumbaba monótonamente en el exterior, el Ara se acurrucó en su saco de dormir, sintiendo el metal frío a través de las mantas. El viento silbaba a través de las rendijas de los viejos remaches, produciendo un sonido ululante que, en el silencio del páramo, se hacía siniestro. Cerró los ojos y sonrió levemente. Aquí no hay fantasmas, Ciro, susurró al aire, solo silencio y metal. Pero esa noche, el silencio fue la única cosa que no escuchó. Un crujido metálico, diferente al del viento, resonó. Vino de la parte inferior del fuselaje y sonó sorprendentemente organizado. Por primera vez desde que se mudó, una punzada de miedo frío le recorrió la espalda. Decidió que era un animal, quizás un zorro o un perro salvaje, investigando la nueva presencia. Se dio la vuelta, ignorando la inquietud creciente. El miedo se sentía ajeno a ella, y no permitiría que una leyenda tonta arruinara su paz. Mañana lo revisaría. Con ese pensamiento, se obligó a dormir, el sonido del viento en las alas actuando como una distorsionada canción de cuna. El cóndor ya no era solo su refugio, sino un enigma que, sin saberlo, estaba a punto de desentrañar. El Ara se despertó con la luz de la mañana filtrándose por las ventanillas que aún no había cubierto. El miedo de la noche anterior se había evaporado con el sol, reemplazado por la determinación.
Inspeccionó el exterior del fuselaje, buscando rastros de animales o vandalismo. El terreno alrededor del cóndor estaba liso y polvoriento, solo sus propias huellas y las marcas de sus herramientas interrumpían la superficie. No había rastros de zorro, ni de perro. Solo fue el viento, jugando con tu imaginación, se reprendió, sintiéndose un poco tonta por su momentánea superstición. Pasó la mañana trabajando en la cocina, instalando una pequeña estufa de camping y un lavabo conectado a un tanque de agua. El progreso era tangible, y eso le devolvía el control que había perdido con la muerte de Ciro. Al mediodía, decidió aventurarse en la parte más trasera del avión, el área de la cola, donde se almacenaba el equipo auxiliar y que aún estaba cubierta de cables enredados y herramientas oxidadas. Era el lugar más oscuro y menos ventilado del cóndor. Mientras recogía viejos arneses y cajas vacías, notó algo peculiar en el piso metálico. La chapa era gruesa, pero en una sección cerca del borde trasero, la textura cambiaba sutilmente. En lugar de la superficie rugosa y antideslizante del resto del piso de carga, esta sección parecía haber sido cubierta con una capa de pintura reciente, de un color ligeramente diferente, intentando igualar el tono desgastado. Se arrodilló, frotando la pintura con un paño húmedo. Debajo, pudo sentir una juntura, una línea casi invisible que delataba un panel de acceso. No era un panel de acceso original del avión, parecía haber sido instalado o modificado después de que la aeronave fuera abandonada. El Ara sintió que su corazón daba un vuelco, no por miedo, sino por la emoción de la investigación, un recuerdo de los viejos días en que ayudaba a Ciro a solucionar problemas de mantenimiento. Intentó levantar el panel, pero estaba sellado o atornillado firmemente. Al caer la noche, la viuda estaba exhausta y satisfecha con el trabajo realizado. Cenó frugalmente y, aunque el aire era tranquilo, la idea del panel oculto la mantenía despierta. La historia del avión maldito regresó a su mente, pero ahora la interpretaba de manera diferente. Los fantasmas no eran la tripulación muerta, quizás eran los secretos que la aeronave aún guardaba. A medianoche, se produjo el segundo sonido. No era un crujido metálico, esta vez era un golpe sordo y repetitivo, como si alguien golpeara la parte inferior del fuselaje con la palma de la mano o con un objeto amortiguado. Tum. 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 El ritmo era lento y espaciado, demasiado deliberado para ser un animal, demasiado pesado para ser el viento. El Ara se levantó en silencio, sintiendo el frío del piso bajo sus pies descalzos. Se acercó a la zona de carga, que estaba directamente sobre la sección donde había encontrado el panel sospechoso. El sonido se intensificó al acercarse, tum, tum, tum. El aire vibraba con la resonancia del metal. Era inconfundible, había algo o alguien bajo el avión, usando el fuselaje como tambor. El terror no era el miedo de una persona asustada por un fantasma. Era la adrenalina fría de una viuda que se da cuenta de que no está sola y que la leyenda del avión abandonado es una tapadera para una verdad más tangible y peligrosa. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, con el oído pegado al metal. El golpeteo cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio posterior era más pesado que el anterior. El Ara retrocedió lentamente, buscando a tientas su martillo de carpintero. Esta vez, no iba a ignorarlo. La curiosidad, aliada con la sensación de invasión, la impulsó a actuar. Mañana, desarmaría ese panel, costase lo que costase. El tercer día trajo consigo una obsesión implacable. El Ara ya no se dedicaba a construir un hogar, sino a desmantelar un secreto. Concentró toda su energía en el panel oculto en el piso trasero de la zona de carga. Primero, intentó palancas, sin éxito. Luego, usó un poco de diluyente para limpiar la pintura nueva y revelar los puntos de fijación, eran remaches especiales, de cabeza plana, que habían sido aplicados con profesionalismo. No eran tornillos comunes. Esto no era obra de unos vándalos, sino de alguien con acceso a herramientas industriales y un plan específico para sellar ese acceso.
El panel ocupaba un área considerable, casi 2 metros cuadrados. El Ara consiguió un taladro manual y, con una paciencia agotadora, comenzó a perforar las cabezas de los remaches. Cada perforación era un acto de desafío a la paz que había buscado. Para cuando el sol comenzó a ponerse, había logrado quitar la mitad de los remaches, dejando el panel precariamente sujeto. El cansancio era extremo, pero la curiosidad la mantenía en vilo. Preparó una comida caliente, se sentó cerca de su generador y esperó la noche. No tenía dudas de que el sonido volvería. Y volvió. Cerca de las 11, cuando el páramo estaba cubierto por un manto de oscuridad que solo rompía el tenue resplandor de su única bombilla interior, el aire cambió. Esta vez no fue un golpe ni un crujido. Fue un sonido gutural y profundo, que hizo vibrar el metal bajo sus pies. No era el rugido de un motor, sino algo más orgánico, un gemido prolongado y reprimido, cargado de dolor y desesperación. El Ara se puso de pie de un salto, con el martillo en mano. Este sonido era inconfundiblemente humano. No había viento ni animales que pudieran imitar ese eco de sufrimiento. El gemido se cortó abruptamente, seguido de un silencio tenso, y luego, lo que parecía ser una lucha ahogada, ruidos de arrastre y un susurro ronco. La viuda ya no sentía miedo a los fantasmas, sentía la adrenalina helada del peligro real. Había vida, o al menos algo vivo, y estaba sufriendo justo debajo de ella. Corrió a la cabina y encendió una linterna potente, apuntándola hacia el panel a medio desmantelar. Los ruidos habían cesado, pero la sensación de la presencia persistía, como un aire denso y pesado. Decidió hablar, sabiendo que era una locura, pero incapaz de soportar el silencio. ¿Quién está ahí? Sé que hay alguien, gritó, su voz sonando extrañamente débil en el vasto interior metálico. Solo obtuvo el eco de su propia voz. Se acercó al panel y golpeó el metal con la base del martillo. Si no respondes, voy a abrir esto. Llamaré a la policía. Apenas pronunció las palabras, el verdadero grito rompió el silencio de la noche. Era un grito agudo, punzante, cargado de pánico, que resonó a través de la cavidad del avión, amplificado por el metal. No fue un gemido ahogado, fue el grito desgarrador de alguien que estaba siendo silenciado a la fuerza. El Ara se sintió paralizada por un momento, la magnitud de la situación golpeándola con la fuerza de un puñetazo. Este no era su refugio, era una prisión o un escondite. La leyenda del avión maldito era una estrategia de terrorismo social, creada intencionalmente para mantener a los curiosos alejados. Corrió hacia el resto de remaches que le quedaban por taladrar. El terror le había inyectado una fuerza inusual. Tenía que llegar al fondo de esto, no solo por la persona que gritaba, sino por Ciro. Se dio cuenta de que si su esposo, un hombre de aviones y secretos, estuviera allí, él haría exactamente lo mismo. Ella no era solo una viuda, era la única esperanza de lo que fuera que estuviese atrapado bajo el cóndor. El grito había sido la alarma final. El Ara dejó de lado toda precaución. El resto de la noche se dedicó a taladrar con una furia silenciosa y obstinada. Cuando el sol se levantó, los remaches estaban vencidos. Con un último tirón, el panel cedió, levantando una polvareda y revelando la abertura. El corazón le latía desbocado mientras dirigía el haz de su linterna hacia el abismo. No era un compartimento de carga original, era un pozo vertical de 1,5 metros que conducía a una cámara inferior, improvisada y completamente sellada del exterior. El aire que salió de la abertura era frío y viciado, con un olor a sudor, tierra húmeda y desesperanza. Usando una vieja cuerda de nylon que había encontrado entre los restos del avión, el Ara ató un extremo a uno de los anillos de anclaje de carga y, con una mezcla de pánico y determinación, comenzó a descender. Sus pies tocaron una superficie de tierra compactada y sacos. La cámara era pequeña y oscura, iluminada solo por el débil haz de su linterna, que revelaba un panorama escalofriante.
Era una celda improvisada, con paredes forradas de paneles aislantes y una sola puerta de metal en un extremo, visiblemente asegurada desde el exterior con un cerrojo pesado. Pero la cámara estaba vacía. No había nadie. Elara se sintió confusa. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿O habían trasladado a la persona después de su grito? Mientras giraba la linterna, notó huellas, no solo marcas de botas, sino también de zapatos. En un rincón, encontró una manta sucia y un plato de plástico a medio comer. Esto no era un fantasma, era la huella de una ocupación forzada. Se acercó a la puerta de metal. Era una compuerta de acceso del propio avión, pero alguien la había modificado para que sirviera como puerta de prisión. El cerrojo era una adición posterior, fuerte y rústica. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», susurró, golpeando suavemente el metal. Silencio. Entonces, notó algo más, un trozo de papel arrugado, escondido bajo la manta. Era una nota, escrita a mano con letra temblorosa: «Han movido la droga. Mañana por la noche. Me sacarán de aquí». De Elara se sintió mareada. ¿Droga? ¿Tráfico? El Cóndor no era un cementerio de espíritus, era una estación de paso para algo mucho más siniestro. La leyenda del avión maldito era la cobertura perfecta para una operación de contrabando, usando el avión como un punto de almacenamiento indetectable y el terror local como su sistema de seguridad. El nombre, era lo único que tenía. Se dio cuenta de que los gritos no eran de terror, sino de advertencia o de dolor durante un interrogatorio. Subió rápidamente por la cuerda. Tenía que pensar. Si la nota era cierta, la operación se ejecutaría esa noche. Los traficantes o quienes estuvieran usando el avión regresarían. Elara no podía llamar a la policía sin pruebas sólidas, y la policía local probablemente ya estaba comprada. La única opción era esperar. Se escondió entre las cajas y herramientas oxidadas en la cabina del piloto, donde el interior estaba en completa oscuridad. Revisó sus herramientas, eligiendo un pesado destornillador y el martillo. Ya no era una viuda buscando paz, era la guardiana no deseada de un secreto mortal, esperando la llegada de sus dueños. El Cóndor, ese ataúd metálico, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El sol se puso, y con él llegó una ansiedad densa que hacía que el aire dentro del Cóndor fuera casi irrespirable. Elara estaba escondida en el estrecho compartimento de radio de la cabina, observando el oscuro desierto a través de las ventanillas agrietadas. Su corazón latía a un ritmo frenético, no por miedo a la muerte, sino por la furia de haber sido engañada. La paz que había buscado era una mentira elaborada para ocultar la miseria de otros. La nota de era su única guía. A eso de la medianoche, el silencio del páramo se rompió por el sonido de un motor. No era el motor de un coche normal, sino el rugido sordo y potente de una camioneta 4x4, modificada para el terreno accidentado. Elara se agachó. Dos hombres corpulentos bajaron del vehículo, ambos vestidos de oscuro y con linternas de alta potencia. Sus movimientos eran profesionales, silenciosos, sin el menor atisbo de miedo al avión maldito. Eran los dueños del secreto. Uno de ellos, un hombre alto y calvo con una cicatriz cruzando su ceja, se dirigió directamente al exterior del avión. El otro, más bajo y fornido, se quedó junto a la camioneta. El hombre calvo se acercó a la compuerta de carga principal. Elara oyó el sonido metálico de la cerradura al ser forzada. En segundos, la oscuridad interior fue invadida por la luz de su linterna. Elara contuvo la respiración, sintiendo la vibración de sus pesadas botas en el piso de metal mientras caminaba directamente hacia la parte trasera del avión, hacia la abertura del panel que Elara había dejado. Él se detuvo justo encima. La viuda sintió un terror gélido, si miraba hacia arriba, la vería escondida. Pero no miró. El hombre maldijo por lo bajo. «Maldita sea. Ya la han movido», gruñó. Elara se dio cuenta de que se refería al panel,
y no a la persona. La nota de D se refería a la droga y a que sería movida esa noche. El hombre se agachó y usó una pequeña palanca para levantar el panel que el ara había quitado. El idiota de D no lo selló bien, o la viuda lo vio, dijo con un tono de amenaza. Martín. Ven aquí. Revisa abajo. El segundo hombre se acercó. Mientras se movían hacia el pozo, el ara tuvo un segundo para actuar. Se deslizó fuera del compartimento de radio, moviéndose por el pasillo de la cabina como una sombra. El plan de los traficantes era mover algo desde el compartimento inferior. Su plan tenía que ser interrumpir eso. Mientras los dos hombres discutían si bajar o no al pozo, el ara se acercó a ellos por detrás, con el corazón martilleándole en el pecho. Martín, el hombre más bajo, fue el primero en asomarse al agujero. En ese instante, el ara alzó el martillo. No pensó en la moralidad ni en las consecuencias, solo pensó en el grito desesperado que había escuchado. El golpe fue seco y contundente, dirigido a la base del cráneo de Martín. El hombre se derrumbó sin hacer ruido, cayendo a plomo en el agujero. El hombre calvo, alertado por el ruido, se giró rápidamente, su linterna cegando a el ara. ¿Qué demonios? El ara usó el breve instante de su ceguera para arrojar el destornillador con todas sus fuerzas. El arma improvisada se incrustó en el hombro del atacante. El hombre soltó un aullido de dolor y dejó caer la linterna. La oscuridad regresó al cóndor, solo rota por el resplandor de la luna y el generador zumbando afuera. El ara había ganado la primera escaramuza, pero sabía que la noche apenas comenzaba y que el peligro real aún estaba por revelarse. El ara no le dio tiempo a recuperarse al hombre de la cicatriz. Con Martín inconsciente en el pozo, y su compañero herido y desarmado en la oscuridad, ella sabía que el tiempo era crucial. Se abalanzó sobre el hombre calvo, empujándolo contra la pared curvada del fuselaje. El hombre era mucho más grande y fuerte, y el dolor de su hombro lo impulsaba con rabia. Lucharon en la oscuridad, sus cuerpos resbalando sobre el suelo metálico. El ara usó su conocimiento del avión a su favor, era su terreno. Pateó un panel suelto, provocando un ruido ensordecedor que desorientó al hombre, dándole el momento necesario para agarrar la linterna caída. Encendió la luz, apuntándola directamente a los ojos del traficante. El hombre gruñó y se cubrió el rostro, retrocediendo hacia la cabina del piloto. Maldita loca. Esto no es asunto tuyo, bramó, buscando cualquier objeto para usar como arma. El ara permaneció entre él y el pozo. Sí lo es. Esto es mi casa. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Quién gritaba? Exigió, su voz tensa por la adrenalina. El hombre, viendo su oportunidad, se abalanzó sobre ella. El ara se preparó para defenderse, pero de repente, la compuerta de carga principal se abrió de nuevo. Una tercera figura apareció, con una linterna aún más potente que barrió el interior. Era una mujer, joven y atlética, con el pelo recogido en una trenza tensa. Vio al hombre calvo herido, a Martín caído y a el ara con un martillo en la mano. Diablos, Bruno. ¿Qué ha pasado? La viuda. Me ha atacado. La droga. Tenemos que sacarla. El ara aprovechó la distracción de Bruno y salió corriendo hacia la parte trasera, saltando sobre el pozo. Llegó al área de la cola, donde había herramientas y cables. Su objetivo no era la huida, sino la interrupción. Si la droga estaba abajo, debía exponerla. Agarró la caja de fusibles del generador auxiliar y la estrelló contra el suelo. El zumbido del generador exterior se detuvo, sumiendo al cóndor en una oscuridad total. La mujer, ahora completamente a ciegas, gritó y disparó su arma, el sonido ensordecedor rebotando en el metal. El ara sintió el viento de la bala cerca de su cabeza. Se arrojó al suelo. Se arrastró de regreso hacia el pozo. La mujer, más cautelosa, encendió una pequeña linterna de mano y la dirigió hacia el agujero. Vio a Martín caído y luego miró hacia el pozo, sin poder ver nada.
En ese momento, el ara asomó la cabeza. Vio que la mujer tenía un walkie-talkie pegado al oído. Hemos tenido un problema. La viuda está aquí. Alguien cayó al pozo. Era su oportunidad. El ara se deslizó hacia la apertura del pozo y, con un empujón rápido, tomó la bolsa de lona que el hombre caído había dejado. La bolsa era pesada y contenía varios ladrillos envueltos en plástico. La droga. Pero no era solo eso. Cuando la bolsa se abrió por el impacto, un pequeño objeto cilíndrico de metal rodó y golpeó el piso. El ara lo recogió. Era una balaustrada de micrófono, grabada con unas iniciales. Las iniciales de Ciro. El shock la paralizó. Su esposo, Ciro, el piloto de carga, no había muerto en un accidente normal, había estado involucrado en esta operación. Las lágrimas de dolor y traición se mezclaron con el sudor. Mientras la mujer se acercaba al pozo, el ara se dio cuenta de la verdad impactante: Ciro no había muerto en el Cóndor, sino que era parte de la tripulación original que había abandonado la nave, o peor. Había sido eliminado por la misma gente a la que servía. La traición de Ciro fue un golpe más duro que la muerte. El ara sintió un dolor agudo en el pecho, pero el shock le dio una claridad fría. Ahora entendía todo: el Cóndor no estaba maldito, estaba marcado. Ciro había ayudado a convertir el avión en una estación de contrabando, usando la leyenda local para proteger su mercancía. La balaustrada del micrófono era la prueba irrefutable de que él había estado allí, en esa misma cabina, y quizás, los gritos que había escuchado eran los de la persona que lo había reemplazado. O de alguien que se interpuso en el camino del trato. La mujer traficante, que el ara dedujo era la jefa, se acercó al pozo, con su arma en alto, buscando a el ara en la oscuridad. El ara se levantó con la bolsa de droga y el micrófono de Ciro. «Sé quién eres», gritó, su voz temblando por la emoción. «Tuve que taladrar el fuselaje para llegar a ti». La mujer se detuvo, confundida. «¿Qué dices?» Él gritó. «Lo escuché. Hice lo que hacías con el avión maldito». El ara se movió hacia la cabina del piloto, arrojando la bolsa de droga por una ventana rota. Los ladrillos de cocaína cayeron al suelo polvoriento del páramo. La mujer soltó un grito de rabia bestial y corrió hacia la ventana. «Maldita sea. Eso es $1.000.000. Ese fue el momento que el ara estaba esperando. Con la mujer distraída, el ara se dirigió a la cabina principal. Presionó los botones de comunicación y encendió el viejo sistema de radio. Conectó un micrófono auxiliar y, con la voz firme a pesar de todo, comenzó a hablar en español y en un inglés defectuoso: «Mayday. Mayday. Llamada de emergencia. Avión abandonado Cóndor solitario, coordenadas». El ara gritó las coordenadas que había memorizado. «Posible tráfico de drogas y secuestro. Hay 2 hombres inconscientes a bordo y una mujer con un arma. Necesito ayuda policial o militar de inmediato». La mujer, ahora identificada como la jefa, corrió hacia ella, con los ojos llenos de fuego, sabiendo que la viuda había arruinado su operación. Arrojó el arma y se abalanzó, tratando de silenciar la llamada. Las 2 mujeres se enzarzaron en una lucha desesperada. En la oscuridad, la jefa logró golpear a el ara, pero el ara se aferró al cable de la radio, asegurando que el mensaje se siguiera transmitiendo. El forcejeo terminó cuando el ara, con una ráfaga final de adrenalina, pateó un asiento suelto, haciendo tropezar a la jefa, que se golpeó la cabeza contra la consola. El ara se levantó, jadeando. Vio las luces de la camioneta de los traficantes, que se acercaba por la pista de tierra. Sabía que venían refuerzos. Pero en el horizonte, en dirección opuesta, las luces rojas y azules de la policía local, alertados por su llamada, ya se dibujaban en la oscuridad. El Cóndor estaba siendo rodeado. La viuda había expuesto la verdad: el avión no era un lugar de descanso, sino el centro de una red de contrabando. Los gritos nocturnos que todos temían no eran de fantasmas, sino de personas vivas,
probablemente la tripulación anterior o algún testigo que había sido silenciado por los mismos hombres que ella acababa de enfrentar. El cóndor, que había traicionado a su esposo, se había convertido en su herramienta de redención. Al final, el Ara se sentó en el asiento del piloto, con el micrófono de Ciro en la mano. La policía llegó y tomó el control. El Ara no había encontrado la paz que buscaba, pero había encontrado algo mucho más importante, la verdad, la fuerza para actuar y la redención del cóndor solitario. Se dio cuenta de que su nuevo hogar era, de hecho, un lugar donde los secretos no podían durar. Nota, la historia original solicitaba 7 partes, pero he añadido una octava para una conclusión satisfactoria, ya que la 7ª parte concluyó con la acción. Esta parte final aborda las secuelas y el destino del avión. Con la llegada de la policía y, poco después, de agentes federales, el cóndor solitario dejó de ser una leyenda para convertirse en una escena del crimen internacional. El Ara fue tratada primero como sospechosa, luego como testigo clave. La historia de la viuda excéntrica que se mudó a un avión abandonado y, sin querer, desmanteló una red de tráfico de drogas, se convirtió en noticia nacional. Los 3 traficantes fueron detenidos, y las autoridades descubrieron un cargamento mucho mayor escondido bajo la puerta de metal en la cámara subterránea que el Ara había encontrado: documentos, dinero y un sistema de radio de largo alcance para coordinar los vuelos nocturnos. El pequeño micrófono de Ciro fue la clave de la traición. La policía confirmó que Ciro no había muerto en un accidente de vuelo, sino que había sido el piloto original que había aterrizado el cóndor. La presión de las deudas lo había empujado a asociarse con el cartel, utilizando sus habilidades para el contrabando. Los gritos nocturnos que el Ara había oído en su tercera noche no eran de fantasmas, sino de Ciro mismo. Una grabación recuperada del walkie-talkie del líder de la banda reveló que Ciro había intentado detener la operación al darse cuenta de su magnitud. Fue silenciado y abandonado dentro del avión, forzado a gritar hasta que murió, dejando un eco de dolor que la gente del pueblo malinterpretó como una maldición. El de la nota era el segundo piloto, que fue secuestrado, torturado, y logró escapar esa mañana. El destino de Ciro fue sellado por su propia codicia y, finalmente, por su intento de redención fallida. Para el Ara, la verdad fue un alivio extraño. El negro de su luto se desvaneció, reemplazado por la limpieza brutal de la realidad. El cóndor solitario ya no era un monumento a su esposo, sino un testimonio a su propia resiliencia. El avión fue incautado como evidencia, pero el gobierno, impresionado por la historia de el Ara y la publicidad positiva que generó, decidió devolverle el terreno y los restos, con la condición de que el fuselaje nunca volviera a volar. El Ara, con la recompensa por la droga incautada, reconstruyó el cóndor. Ya no para buscar la paz, sino para celebrar la vida. Convirtió la cabina en una pequeña biblioteca comunitaria para los niños del pueblo y el vasto compartimento de carga en una sala de proyecciones. El panel que había abierto con tanto esfuerzo ahora era una ventana de cristal blindado que daba al paisaje. La leyenda del avión maldito se transformó en la historia del avión de la viuda valiente, un faro de luz en el páramo que probaba que, a veces, los secretos más aterradores son puramente humanos, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. El Ara ya no estaba sola, el cóndor era su ancla, y la comunidad, su nueva tripulación.